Hola, hola, hola compañeros y compañeras, de nuevo aquí a través de este medio, a ver si lo hacemos más rápido. Eh, ¿Cómo le está yendo? Bien, bien, tomen apuntes. Por favor, si tienen algo que decir, lo anotan y al final lo preguntan. Era una broma. Eh, en este video corto vamos a hablar de otro tema en la historia de Colombia, siglo 20, octavo y noveno, y es un temita bastante espinoso y que hasta hoy nos tiene a nosotros los colombianos en la palestra pública, entre uno de los países parias. Como diría un conocido mío, este tema es el que nos ha hecho pintar a nivel mundial y junto con el tema del narcotráfico. En la historia de Colombia hay un periodo que se conoce como la violencia. Así la encuentran en internet, la encuentran en videos de YouTube y se llama la violencia. Eh, los historiadores, algunos toman la violencia desde la muerte de Gaitán, 1948 hasta 1953, otros la toman desde 1948 hasta 1963, pero lo que sí es cierto es que es un periodo que se inicia con la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán. La violencia fue un periodo cruel, horrible, fue un periodo que ningún ser humano quisiera vivirlo, pero desgraciadamente pasó, sucedió. Todo empezó porque la otra vez estábamos hablando que hay unos periodos que se llaman República Liberal, luego aparece República Conservadora, luego aparece la República Liberal. Se acaba la República Liberal y toma la presidencia un conservador. Pero para que tome la presidencia un conservador, los liberales que habían estado gobernando el país en la República Conservadora durante unos 16 años, hacia 1900, digo usted, para la fecha de 1940, los liberales se mostraban divididos. Se mostraban divididos y era porque habían salido otras personas, habían salido otra mentalidad. Entre estas mentalidades estaba un joven político prometedor, Jorge Eliezer Gaitán, había estudiado leyes. Jorge Eliezer Gaitán había salido con una vena del liberalismo nato, y es esa vena del liberalismo nato que lo hace tender como hacia la izquierda, sin ser de izquierda ni decir que era comunista ni socialista, pero tenía esa vena que se conecta con el pueblo y del porqué de los gobiernos y para qué de los gobiernos y por qué vivimos en sociedad. Y entonces Jorge Eliezer Gaitán tenía un discurso social. Se distinguió de los liberales y de la gente de su época por tener un discurso social, un discurso que calaba en el pobre, que calaba en el necesitado. Jorge Eliezer Gaitán digo usted, se apartó de la corriente liberal que traía Colombia, en el cual eran unos liberales prácticamente podríamos decir de palabras algunos, porque en sus acciones eran de muy conservadoras, pero era esa crema innata de la gente de que siempre tuvo el poder y que no se querían alejar del poder. Para poder estar en el poder necesitas del pueblo, necesitas de que el pueblo, la gente del común esté votando por usted, y entonces lo que haces es llamar la atención a la gente, darles arenga para que griten, darles unos motivos para estar orgullosos, pero esos motivos son falsos, me explico. Era levantar el trapo rojo, levantar el trapo azul de los liberales y conservadores, pero al pueblo en realidad, como dijo el libro, del pueblo no le tocaba nada. No había carreteras, eso ya lo dijimos, eso parece un discurso que se repite y se repite como en un cassette. No habían escuelas, no había empleo, el pobre vivía en el campo pero no tenía tierras, entonces ¿qué hace un pobre en el campo si no tiene tierra? Pues morirse de hambre. El otro pobre se iba a la ciudad pero no tenía empleo, ahora ¿qué hace un pobre en la ciudad sin empleo? Pues también mendigar o morirse de hambre.
Jorge Eliezer Gaitán está mirando todo eso, empieza a tener un discurso social que le cala al pueblo, pero este discurso no le gusta ni a liberales recalcitrantes, ni le gusta lógicamente a los conservadores, que por ende son conservadores. Es decir, por tener un tipo de pensamiento que se conserve lo que tenemos y que no haya grandes transformaciones. Jorge Eliezer Gaitán, para no alargar el video, por allá se lanza a la presidencia, está haciendo campaña para la presidencia, estamos con un presidente que se llama Mariano Ospina Pérez. Un 9 de abril salía del trabajo a almorzar un muchacho del común, un muchacho cualquiera, influenciado por alguien en una esquina, le propinó unos tiros, murió Jorge Eliezer Gaitán. El muchacho era de apellido Roa. La turba, el pueblo que quería Gaitán se va a las calles, tumban una cantidad de edificios, no había televisión, entonces la información llegó a ciudades como Bogotá, como Medellín, como centro del país y la costa a través de la radio. Cuando la gente escucha eso, va a la calle, hace manifestaciones, todavía se encuentran en YouTube y se encuentra en la internet videos con fotos de Bogotá bastante destruida. Ese hecho de que Bogotá haya quedado destruida, la turba fue hasta el propio Palacio Presidencial a indagar por el presidente. Dice la gente, algunos historiadores, que están en una rumba en la casa del presidente, en la casa presidencial. El presidente pocas bolas paró y la turba dañó bastante a Bogotá, bastante dañada quedó la capital. Ese hecho de ese 9 de abril, esos acontecimientos son los que se conocen como el Bogotazo. Jorge Eliezer Gaitán, muchos de ustedes lo distinguirán, algunos porque es el que sale en el billete de 1000, que decía: yo no soy un hombre, soy todo un pueblo, bueno, etcétera, etcétera. Esa corriente, esa vena social que traía Gaitán pasa al pueblo del común y la gente empieza a manifestarse, a rebelarse y arranca una violencia. Los liberales celosos porque en la presidencia hay unos conservadores, como siempre en la historia, la misma historia del siglo XIX es la misma historia que traemos del siglo XX, y en pocas se podría decir que es parte de la herencia que tenemos en este siglo XXI. El hecho es que liberales celosos por los conservadores porque tienen el poder empiezan a guerrearse entre ellos. El campesino, que no tiene nada y que ha escuchado a Gaitán de que debería tener tierras, empieza a reclamar tierras. Entonces empieza el campesino a estar en contra, el campesino que no tiene en contra del campesino que sí tiene, que es el apoderado, es el apoderado el apoderado no, perdón, es el tenedor de la tierra, que muchas de esas tierras han sido mal tenidas, simplemente era tierra a veces del Estado, y que por ser de la crema innata de la gente que tiene el poder, se las cedieron o se las dieron muy baratas, y ahora tenían grandes extensiones de tierras, grandes latifundios, y la mayoría del campesinado no tenía nada. Entonces tenemos dos bandos. Por un lado está el campesino pobre que no tiene nada, en contra del que tiene la tierra, que mucha de ella mala vida, mucha gente también que tenía sus tierras heredadas, pero muchas de esas tierras mala vida, tierra robada, tierra que era del Estado, y entonces esos dos grupos. Por otro lado tenemos a veces la gente citadina, la gente de la ciudad, la gente que había estudiado algo, y estaba conservadores contra la crema de los liberales. Dos frentes. Pero irónicamente, mientras el campesino pobre se mata literalmente, el campesino liberal con el campesino conservador, el liberal con el conservador, gente estudiada y muchos de ellos citadinos, no se pelean. Es decir, no se matan entre ellos. La pelea es más verbal, más ideológica, más de libros, más de prensa y así por el estilo. Eso está ocurriendo en 1948, 1947, 49, 50. A la presidencia llega otro conservador llamado Laureano Gómez, bastante regular su presidencia,
Y la violencia se incrementa, se abunda, la incrementa, la violencia se vuelve algo aterrador, algo que no se puede tener. Aparece un grupo llamado los pájaros, otro grupo llamado los chulavitas, los chusmeros, y aparece una guerrilla, el campesino pobre, la gente citadina pobre, buscando tierra, buscando mejoras, se convierte en guerrilleros y se van a denominar en la historia guerrillas liberales. Esas guerrillas liberales cogen hacia el campo, más que todo hacia los llanos, hacia el centro del país, y en las partes como el norte del Valle del Cauca, lugares como los Santanderes, los lugares como el eje cafetero, la violencia es bastante cruenta. O sea, la violencia que vivimos hoy en Colombia es igual o bueno, que se está intentando remediar en Colombia, es casi parecida a ella, en la cual usted era mi hermano, pero si vos sos conservador y yo soy liberal, nos vamos a matar. Usted es mi primo, mi papá, pero si yo soy conservador y vos sos liberal, nos vamos a matar. No le importaba absolutamente nada a nadie, sino simplemente hacerle daño a otro. Ese periodo se llamó la violencia. ¿Cuándo se va a terminar este periodo de la violencia? Por allá en 1950, 1952, 53, está gobernando Laureano Gómez. El pueblo ya no resiste más, los liberales de dinero se han ido del país porque los quieren matar, la policía trabaja para los conservadores porque así era en ese tiempo, es decir, la policía hace lo que le diga el gobernante y no lo que en verdad diga usted es proteger al ser humano, proteger los bienes, la vida del ser humano, sino es si el gobernante dice vamos contra ese pueblo, entonces vamos contra ese pueblo. Liberales y conservadores se ponen de acuerdo, no ven otra salida, llaman a las fuerzas militares y aparece un general llamado Gustavo Rojas Pinilla que instaura una dictadura, que se conoce en la historia como la dictadura de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla llega en 1953, frena para la violencia, en realidad disminuye la violencia, hacen un trato con las guerrillas liberales y estos guerrilleros son indultados. Asimismo, como intentan hacer hoy, ya lo hicieron hace 60 años. Esa guerrilla liberal es indultada, es decir, les perdonan el hecho de que se hayan levantado en armas, no exactamente como hoy, hay una diferencia, hay una salvedad, pero pues, se indulta. Indultar es que quedan totalmente perdonados y disminuye la violencia. Disminuye la violencia, Rojas Pinilla queda pues mal parado porque liberales y conservadores que siempre han querido su poder empiezan a envidiar el poder, envidiarlo no, a requerir el poder que él ya tiene, a estar celosos de su poder. Se unen entre los dos grandes amigos, los dos grandes enemigos antes llegan y se unen y aparece una cosa de nuevo en la historia de Colombia bastante criticable que se llamó el Frente Nacional.